Hola y bienvenidos a este su canal, Iglesia Bautista Fiel a la Palabra, Bogotá, Colombia. Soy predicador en la iglesia, mi nombre es Iván Herrán. El día de hoy nos corresponde estudiar el Proverbio 19 correspondiente al día 19 del mes. Recordemos que cada uno de estos proverbios los debemos estudiar en su propio día. Les aconsejo que lo lean en su totalidad. Traemos una idea sobre este proverbio. Vamos de una vez al versículo número 6. Dice, muchos buscan el favor generoso y cada uno es amigo del hombre que da, que provee. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Es un poco confuso, pero es un poco lamentable el tema que nos trae a colación Proverbios en este versículo. Miremos la versión en inglés de la versión de King James Version. Dice, Many will entreat the favor of the prince, and every man is a friend to him that giveth gift. All the brethren of the poor do hate him. How much more do his friends go far from him? He pursueth them with words, yet they are wanting to him. Ok, este es bastante triste porque nos demuestra una realidad del ser humano, nos muestra cómo es el ser humano, es una descripción, una característica. Esta es un versículo que nos muestra cómo se comporta el ser humano. Nos dice que todos van a buscar el favor del príncipe porque él le provee, él da regalos. O sea, van a buscar al amigo cuando el amigo tiene algo que ofrecer, ¿cierto? En ese caso, pues recordamos cosas. Primero recuerdo, mi papá solía decir, no hay amigos verdaderos, no hay verdaderos amigos, no existen los amigos. Eso decía mi papá. También por esa parte, pues un poco nos fue difícil hacer amistades serias durante nuestra juventud y nuestra adolescencia, porque pues ese era un pensamiento familiar, que no existían los amigos verdaderos, porque él fue decepcionado en muchas ocasiones, precisamente recordando yo este versículo. Más adelante, cuando llegué y estaba en la universidad, recuerdo que en la universidad tenía un compañero de universidad que iba un poco más adelante que yo. Él ya estaba haciendo prácticas del trabajo en una empresa, en una empresa de televisión, en una televisora, como dicen los mexicanos. Y bueno, generalmente pues en esa época con mi familia logró comprar un pequeño vehículo muy barato, básico, y lo utilizaba para ir a la universidad, venir y hacer, y en fin, para todas mis actividades. También trabajaba yo con mi familia en esa época, entonces también lo utilizaba para el trabajo. Resulta que mi amigo, pues no tenía esa facilidad, pero era muy buen amigo mío entre lunes y viernes, para que yo lo recogiera, para que nos fuéramos a la universidad. Cuando salía lo esperaba, lo llevaba a su casa, llegaba yo a su casa, era muy bien recibido por su mamita, en fin, todo ese tipo de relaciones amistosas. Generalmente, los viernes y sábado, cuando él no tenía buen dinero, se quedaba conmigo y pues hacíamos cosas básicas, nada importante. Pero los días en que él recibía su pago de su trabajo, desde el jueves o viernes, no lo volví a ver más. Nos encontrábamos por ahí el lunes otra vez en la universidad y hola, ¿qué más? No, es que estuve ocupado y tal y estaba haciendo otras cosas y bueno, yo tan raro. Pasó una vez, pasó dos veces. Y así fue el comportamiento durante al menos un año o año, casi 2 años, hasta que yo me cansé de esa circunstancia. ¿Por qué? Entre lunes y viernes me buscaba para que yo lo llevara y lo trajera y lo llevara y lo carreteara en mi carro, para que lo recogiera del trabajo, para que, en fin. Y los fines de semana que no recibía el pago de su trabajo, estaba conmigo. Los días que recibía el pago de su trabajo, se iba con compañeros del trabajo con el que él estaba. Yo estudiaba la misma profesión que él. Él no me invitaba ni me convidaba a esas relaciones, a mí me interesaban también las relaciones porque eran parte del trabajo, o sea que podía yo de pronto ingresar a hacer también prácticas con ellos. Pero él nunca me convidó, nunca me invitó. Más adelante, ya al final de este periodo, ya cuando estábamos prontos a salir y que nos habíamos distanciado un poco, me enteré que él invitó a otros compañeros, incluso que no conocíamos, compañeros mutuos, para que hicieran presentación ante esta empresa con la que él trabajaba, en la cual los invitaban a hacer prácticas de trabajo, pero también les pagaban y de esa manera podían ingresar más adelante ya con trabajos fijos y verdaderos. A mí nunca me convidó a eso y sin embargo se llamaba mi amigo.
Entonces, hay características del ser humano que son así. Lo usan a usted, el príncipe, aquí dice, many will entreat the favor of the prince. Muchos van a buscar el favor del príncipe, ¿cierto? Pero cuando era el fin de semana, él se iba de fiesta con otros amigos, andaba de marcha con otros amigos, se iban a sus reuniones, pero nunca me invitaba. Eso sucedía así. Y así es el ser humano, es una característica del ser humano. Esto nos habla de esa circunstancia. Esta es una declaración, un versículo muy triste porque nos dice que los amigos son cuando tienes circunstancias. Bueno, no debe ser a mí, así. El, el dicho en inglés dice, a good friend is indeed cuando tenemos necesidades. Un amigo es efectivo y se conoce cuando estamos en necesidades, pero el proverbio nos habla que cuando más sus amigos se alejarán de ti, incluso los hermanos aborrecerán el pobre, incluso los amigos se alejarán de él. Y él buscará a sus amigos con palabras, diciéndolos, llamándolos, buscándolos, pero no los hallarán, ¿cierto? Aquí dice, buscará la palabra y no la hallará. No tiene mucho sentido aparentemente en la versión Reina Valera. En el inglés pues nos explica claramente que es básicamente que él buscará a sus amigos queriéndolos, pero no los encontrará. En fin, esta es una circunstancia que debemos tener claras. Debemos hacer lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que es amar a los pobres, querer a los pobres, no hacer acepción de personas, ser honesto en todas las circunstancias. Muchos buscarán el favor y los regalos del que tienen. En ese sentido, es el interés de esas personas. Cuando tienes, están contigo, pero si alguna circunstancia estás pobre, tienes una circunstancia de necesidad, pues estas personas se alejarán de ti. Los amigos verdaderos son los que se quedarán allí permanentemente y te acompañarán y te ayudarán. Si en ese momento de necesidad tu amigo se queda contigo, ese es un verdadero amigo. Este verso es descriptivo, nos dice cómo es la vida humana, cómo son las relaciones humanas y cómo existe el ser humano allá afuera. Es lamentable. En los dichos cristianos decimos que un amigo en Cristo Jesús los lazos son más fuertes incluso que los lazos de sangre. Un hermano en Cristo Jesús, sus lazos son más fuertes y más verdaderos que incluso los lazos de sangre, porque si tú te conviertes, muchas veces esto va a crear discordia con tus familiares porque te convertiste y eres cristiano, entonces va a crear discordia. Pero los verdaderos hermanos en Cristo Jesús son más lazos esos fuertes, dice la palabra, que, eh, que los lazos de sangre. No siempre sucede así, es lo que dice la palabra, pero no siempre sucede así. He conocido casos de hermanos que son en Cristo Jesús, pero igualmente son también eh, un poco alejados cuando estás en necesidad, ¿ves? O cuando ellos están en buenas circunstancias, pues no te prestarán atención. Entonces debemos ser diferentes a la gente que está allá afuera, debemos ser diferentes a ese falso mundo, estar ahí para los amigos cuando se necesita. Tener un amigo o un vecino más cercano es mejor que tener un hermano lejano. No solo estar cerca de aquellos que nos pueden servir y a los cuales podemos utilizar, no ser utilitaristas, que es lo que enseña el mundo allá afuera. Este utilitarismo no es el que enseña nuestro Señor, no es el que corresponde a nuestro Señor y a las enseñanzas del cristianismo. Debemos ser fieles a la palabra es también ser fieles en su comportamiento. Bien, queridos hermanos, mucho gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en estos estudios del libro de Proverbios. Nos veremos para el día 20 con el versículo del día 20. Hasta pronto, hasta mañana.